¿Has sentido la necesidad de trabajar en una sola hoja pentagramada varios ejercicios o varios movimientos? Mira, con sus respectivos títulos, con la numeración de marcas de ensayo, acá queda el número 1, acá queda el número 2, además con sus respectivos cambios de tonalidad y de medidas de compás. Pues bien, en el episodio de hoy voy a contártelo para que lo hagas tanto en MuseScore como en Finale. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Muy bien, para iniciar en Finale vamos a mostrar todos los procedimientos con un documento predeterminado. Pensemos que la primera región es de 7 compases, por ejemplo. Elegimos la herramienta de compases y en este compás vamos a dar doble clic y asignamos la doble barra. En esa misma ventana queda también una región donde podemos indicar que en ese compás no deseamos las recordaciones o alertas del cambio de tonalidad y cambio de compás que va a haber en el siguiente movimiento o en el siguiente ejercicio de tu hoja pentagramada. Ahora sí podemos proceder en este momento a hacer acá la asignación de una nueva tonalidad y de una nueva medida de compás y hacer la distribución de compases que consideremos con la flecha hacia abajo. Nos falta definir la numeración de compases. Para ello vamos a elegir de nuevo la herramienta compases, vamos a ir al menú compás, a editar regiones de números de compás y en esta región vamos a hacer las siguientes configuraciones. Elegimos que la numeración de la primera región va desde el compás 1 hasta el compás 7. Elegimos acá una marca en donde dice que deseamos que nos muestre todos los números de compás cada 2 compases. Y desactivamos este cuadro de verificación para que nos muestre también el número 1 en el compás 1. Damos clic en aceptar para que observemos estos cambios. Mira, desde el compás 1 ha iniciado esa región. Vamos a ingresar nuevamente a la región de compases para mostrarte que crear la región 2 es más fácil. Añadir la segunda región para que acá empiece el número 1. Mira, si esta terminó en el compás 7, quiere decir que la siguiente región va a empezar en el compás 8. Y podríamos elegir que va hasta el compás 15, por ponerte un ejemplo. Y mira que recuerda los ajustes que hicimos en la región 1. Va a aparecer cada 2 compases. Aceptar y ya de esa manera hemos logrado esa nueva numeración. Solamente nos falta entonces generar el espacio para el título. El espacio para el título lo organizamos simplemente activando la herramienta de configuración de página o maquetación de página y arrastramos tanto como sea necesario, ojalá proporcionalmente a la distancia que hay en este lugar, la margen que deseamos para que allí podamos con la herramienta de texto insertar el nuevo título. Le asignamos una fuente, el tamaño 24 estaría bien para imitar el número 1. Alineamos los 2 títulos y simplemente nos están faltando las marcas de ensayo, que puede ser o con letras o con números. Para eso lo hacemos con la herramienta Expression Tool, damos doble clic en el primer compás y mira que hay un lugar aquí que se llama marcas de ensayo. Para ello entonces elegimos las letras o los números. También puedes elegir si deseas que esté encerrado en un círculo o en un cuadrado. Y vamos a dar clic en aceptar, asignar y mira que nos ha asignado el número 1. Ahora nos ubicamos en este compás y este sería el segundo movimiento o el segundo ejercicio de tu página. Vámonos entonces ahora para hacerlo en MuseScore. Estamos en el documento predeterminado de MuseScore y lo primero que vamos a hacer entonces es asignar en este compás donde termina nuestro primer movimiento o nuestro primer ejercicio. Mira que acá en el menú de la izquierda, en MuseScore se llama más propiamente paletas, hay una región de saltos y espaciadores y en el primer compás de nuestro segundo movimiento o ejercicio vamos a activar esta herramienta llamada salto de sección. Exacto. Imagínate que con solo hacer eso hemos logrado en MuseScore que inicie una nueva región con numeración de compases. Vamos a asignar un cambio de armaduras. Y mira, ya entonces está listo también para que no nos muestre los cambios de cortesía y en la indicación de compás también los ha generado. Voy a presionar Enter para hacer una distribución temporal de compases. Acá voy a subir elimino este salto que hay en este lugar, presiono suprimir. Tenemos nuestro primer ejercicio. Nos falta agregar el espacio para el título. Esto lo hacemos en una sección llamada saltos y compases. Vamos a asignar en el compás inicial del siguiente movimiento o ejercicio un
marco. Y dentro de este marco podemos dar clic derecho para añadir un título. Solo nos está faltando agregar una marca de ensayo, y las marcas de ensayo en MuseScore se agregan seleccionando una nota o un silencio. Entonces vamos a dar un clic breve en este silencio, vamos al menú Añadir textos, guías de ensayo, o mira que aquí también hay un acceso que en Mac sería Command M o en Windows sería Control M. Presionamos allí, escribimos el número 1 si fuera este el caso y nos ubicamos en este lugar, seleccionamos el silencio, presiono el comando, lo escribo yo directamente allí y tenemos también configurada esta funcionalidad en la cual podemos tener varios títulos de movimientos o de ejercicios en una misma página, tanto en MuseScore como en Finale. Espero que el contenido de este día te haya resultado de interés. Recomiéndale este canal a colegas que les pueda ser de interés. Suscríbete al canal, dale clic en me gusta. Y bueno, regresa pronto porque hay más contenido para las personas que se dedican a enseñar o a estudiar la música. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.